Cuando Rosa González perdió a su hija Tati, su mundo se vino abajo y cuando comenzó a buscar respuestas, se dio cuenta que en el mundo muchas veces las personas con poder pueden salirse con la suya aunque cometan los más terribles actos. Para la justicia, este parecería ser un caso cerrado. Sin embargo, sigue siendo una herida abierta para la familia, amigos y una población que aún hoy clama por que los verdaderos culpables sean castigados. Acompáñennos a conocer los pormenores de esta dolorosa historia para que saquen sus propias conclusiones. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Tati Piñeiro. Esta es Lieni Itatí Piñeiro, conocida por sus seres queridos como Tati, y así nos referiremos a ella en este video. Tati nació en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos económicos. Lamentablemente, no logramos encontrar información sobre sus primeros años de vida. Lo que se sabe es que vivía con su madre, Rosa González, y tenía 5 hermanos, pero no hallamos referencias sobre su padre. La familia estaba residenciada en Puerto Esperanza, una localidad donde todos se conocen, que se ubica al noreste de la provincia argentina de Misiones, a unos 60 kilómetros de las famosas cataratas del Iguazú y a más de 1000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, la capital argentina, y donde para el momento de los hechos habitaban unas 17.000 personas. A decir de sus allegados, Tati era una chica hogareña, callada y tranquila, pero de carácter muy fuerte. Estudiaba de noche el bachillerato, del cual estaba por graduarse, luego de lo cual soñaba con estudiar medicina. Como todo adolescente, Tati tenía un grupo de amigos, entre los que se encontraba Hernán Céspedes, uno de sus compañeros de escuela. Hernán, quien vivía muy cerca de ella, era hijo de Nora Valdés y Diego Céspedes, y tenía 6 hermanos. Los Céspedes también contaban con recursos económicos limitados, pero eran una familia muy unida y miembro de la Iglesia Adventista. El padre, Diego, trabajaba en la fábrica de celulosa de origen chileno Alto Paraná, asentada en la zona, mientras que Nora percibía una ayuda del Estado por su numerosa descendencia. A decir de su padre, Hernán estaba por cumplir 18 años el 12 de diciembre de 2012, aunque en las reseñas periodísticas la edad del joven variaba entre 18 y 19 años. Sus seres queridos lo consideraban un buen chico, apreciado por todos e incapaz de hacerle daño a otro ser humano. De acuerdo con lo expresado por su madre, Hernán era un joven trabajador que siempre buscaba la manera de obtener algún ingreso y, entre otras actividades, laboraba para un empresario local trasladando el alimento para sus vacas. Gracias a su esfuerzo, pudo comprarse una motocicleta y para el momento en que tuvieron lugar los hechos,
tenía una novia llamada María, a quien le dedicó un dibujo en abril de 2012. Lo que puede lucir como una vida con ciertas carencias, pero tranquila y llena de amor y esperanzas, sufrió un vuelco completo y terrible a partir del 11 de julio de 2012. Hasta el final de esa tarde, Tati y Hernán se despidieron de sus familias antes de salir de sus casas para dirigirse al centro educativo en el cual cursaban el último año del bachillerato. A la mañana siguiente, Rosa, la madre de Tati, salió de la casa muy temprano porque tenía que tomar un turno para sacar un documento que había perdido. Tras realizar el trámite, regresó a su vivienda y fue al cuarto de su hija para ver si seguía durmiendo, pero Tati no estaba allí y obviamente no había pasado la noche en casa. En principio Rosa no se preocupó. No era extraño que si al salir de clases tarde en la noche hacía mucho frío o llovía, Tati se quedara en casa de uno de sus hermanos mayores, y como era pleno invierno en Argentina, Rosa pensó que eso era lo que había ocurrido. De cualquier manera, la madre acudió a casa de una vecina que tenía teléfono para llamar a su hijo y verificar que Tati estuviera allí. Pero las noticias no fueron buenas. La joven no estaba en casa de su hermano y ni siquiera había pasado por allí la noche anterior. Cuando Rosa salió de casa de la vecina, se encontró con otra conocida de la localidad, que le comentó que había un gran revuelo no muy lejos porque al parecer habían encontrado el cuerpo sin vida de una chica. Ahora sí, todas las alarmas de Rosa se encendieron y de inmediato salió corriendo hacia el lugar que le habían indicado, un trillo o sendero de tierra que se había formado entre malezas por el paso a pie de personas que lo usaban para cortar camino entre dos barrios de la localidad. Al llegar a la zona, toda el área estaba acordonada y Rosa comenzó a luchar con los efectivos de seguridad que rodeaban el lugar para que le permitieran pasar a ver el cuerpo, afirmando que su hija estaba desaparecida. De inmediato, la mujer fue abordada por unos funcionarios que se encontraban en una camioneta y que le ordenaron que se subiera al vehículo. En principio, la angustiada madre se resistió. No quería irse del sitio, por el contrario, quería entrar a ver el cuerpo con la esperanza de que no fuera el de su hija. Sin embargo, los funcionarios no transigieron y la instaron a subir a la camioneta para ir a su casa a buscar el documento de identificación de su hija y una foto. Rosa terminó cediendo. Regresaron a la casa y la mujer entregó a las autoridades lo solicitado, luego de lo cual retornó a la zona acordonada del terreno con el único propósito de que la dejaran entrar. Y bajé de la camioneta y corrí hacia el lugar donde estaba ella y ya no me dejaron llegar. La señora del intendente me agarró y no me dejó pasar. Me decía que me calme, que no era mi hija. Y bueno, yo quería verla porque dije que no estaba mi hija en mi casa y le quería ver. Y entonces no me dejó llegar hasta donde estaba. Y estaba el intendente, estaba el diputado, estaba la señora, estaban todos los policías. Había un montón de gente que estaban todos cruzando el lugar del hecho. La peor pesadilla de una madre se hacía realidad, cuando casi de inmediato se confirmó que el cuerpo encontrado efectivamente era el de Tati y la escena podía haber sido sacada de una película de horror. El cuerpo de la joven se encontraba medio desnudo. A simple vista, resultó obvio que había sido brutalmente abusada y golpeada. Su cuerpo mostraba varias heridas cortantes y una herida profunda en el cuello. El rastro de sangre se extendía por unos 20 metros en el terreno, donde también fue hallada la mochila tejida de la joven con sus útiles escolares y la funda de un celular, pero el teléfono móvil no fue encontrado. Se conoció que el cadáver fue localizado por un obrero cerca de las 5:30 de la madrugada de ese jueves 12 de julio, a pocos metros de una escuela en construcción. Fue ese hombre
quien dio el primer aviso a las autoridades, que de inmediato se movilizaron al lugar y de hecho llamó la atención que no solo llegaran al sitio efectivos policiales y de asistencia, sino incluso autoridades como el intendente o alcalde de la localidad. De cualquier manera, las investigaciones se iniciaron de inmediato, al tiempo que los restos de Tati fueron trasladados para realizar los estudios post-mortem de rigor. Además de Rosa, que fue interrogada acerca de lo sucedido la noche anterior con su hija, una de las primeras personas buscadas para ser entrevistada fue el vigilante de la construcción cercana, pero según trascendió poco después, el hombre había fallecido tras sufrir un infarto el mismo día de la aparición del cuerpo. Los investigadores procuraron reconstruir los pasos de Tati desde el momento en que salió de su casa al final de la tarde del miércoles 11 de julio con rumbo a la escuela, última vez en que fue vista con vida por su madre. Se confirmó así que esa noche la joven efectivamente había asistido a clases con toda normalidad y a la hora habitual. Sus compañeros y maestros afirmaron que nada extraordinario había sucedido en la escuela, que Tati parecía completamente normal y al igual que sus compañeros, se había retirado del establecimiento educativo alrededor de las 9 de la noche. En este punto, queremos aclarar que en las decenas de reseñas periodísticas y entrevistas encontramos algunas diferencias evidentes entre las versiones reflejadas, por lo que trataremos de explicarlas de la mejor manera posible. Se conoció que, entre las muchas personas interrogadas, 2 jóvenes, uno de ellos con rasguños en su cuello, fueron inicialmente retenidos e indagados, pero fueron descartados al confirmar que, a la hora estimada de los hechos, no se encontraban en el lugar. Se supo que esa noche Tati había salido y comenzó a caminar junto a otra compañera de clases que, al ser interrogada, había dicho que a un cierto punto tomaron caminos distintos, pero según algunas reseñas, la joven afirmó que Tati le contó que esa noche saldría con un chico que tenía una motocicleta. Otra versión sostiene que Tati salió en compañía de varias compañeras y al poco rato de iniciar camino, la joven comenzó a recibir y contestar mensajes de texto. De acuerdo con estas fuentes, Tati poco después se apartó del grupo y se quedó en una plazoleta de la zona, donde algunas personas afirmaron que la vieron aún cerca de la medianoche. Al parecer, esta declaración puso a los investigadores tras los pasos de Hernán Céspedes, que también fue interrogado y su motocicleta fue retenida para averiguaciones. Poco después trascendió que una cámara de seguridad había captado una imagen en la que se afirma se veía a Tati de pasajera a bordo de una motocicleta y, por si fuera poco, el cuerpo había sido encontrado a solo 200 metros de la casa de Hernán. Cabe destacar que esta versión asombró a varios de los conocidos, que afirmaron que Tati era una chica muy aplicada, con una excelente conducta a la que nunca habían visto en una motocicleta y ni siquiera se la recordaba asistiendo a discotecas o boliches, como se les llamaba en Argentina. Una joven que al parecer fue la última en ver a Tati esa noche, afirmó que al salir de la escuela, un joven la siguió y al parecer quería que Tati se montara con él en la motocicleta, pero la chica no aceptó. Más tarde, esta declarante, en una rueda de conocimiento, identificaría a Hernán como el chico que conducía la motocicleta. En el pueblo comenzaron los servicios religiosos y las marchas, siempre encabezadas por Rosa, pidiendo por el pronto esclarecimiento del crimen. En esas movilizaciones participó siempre Hernán junto a su novia, y según algunas fuentes, el joven acudía casi a diario a la comisaría para recuperar la motocicleta, que era su herramienta de trabajo. A una semana de la aparición del cuerpo de Tati, el jueves 19 de julio, las autoridades allanaron la residencia de la familia de Hernán.
Según narrarían sus padres tiempo después, alrededor de las 10 de la noche, comisiones policiales ingresaron a la fuerza en la casa de la familia preguntando dónde se encontraba Hernán, y sus padres respondieron que el joven estaba durmiendo en la habitación con su novia. Los funcionarios ingresaron y despertaron a la joven pareja, obligando a Hernán a desvestirse para revisar su cuerpo, aparentemente en búsqueda de rasguños u otras lesiones producto de una posible lucha, algo que, según la madre, no encontraron. Hernán fue llevado detenido y la residencia fue requisada en profundidad, proceso en el cual los padres del chico afirmaron que las autoridades hicieron destrozos en muebles y objetos. Se llevaron una llanta de la motocicleta, el casco, una computadora que jamás fue devuelta, y afirmaron que en el perfil de un cielo raso habían encontrado un teléfono celular presumiblemente propiedad de Tati, aunque los padres de Hernán sostuvieron que Rosa desconoció ese aparato y una hermana del joven detenido aseguró haber visto cuando un funcionario colocó el celular en el cielo raso e inmediatamente afirmó haberlo encontrado allí. La familia relató que los efectivos que actuaron en la requisa se habían llevado incluso comida y dinero de la familia. Según reseñas de prensa en ese allanamiento, en una letrina, los investigadores hallaron ropas manchadas de sangre. Según algunos, se trataba de 2 juegos de ropa y 2 pares de zapatos. Más tarde, algunos medios informaron que en casa de una de las hermanas de Hernán encontraron una navaja que los investigadores estimaron podía haber sido el arma usada para infligir las heridas en el cuerpo de Tati y finalmente causarle la muerte. Trascendió que este allanamiento habría tenido lugar luego de que en las pesquisas realizadas a la motocicleta y casco de Hernán, decomisados por la policía, también habían sido encontradas manchas de sangre que se correspondían con la de Tati. De acuerdo con algunas fuentes, luego de este allanamiento, la novia de Hernán cambió su declaración inicial en la cual había afirmado que estuvo toda la noche con él en casa de su abuela, pero ahora decía que solo se habían visto varias horas después del momento estimado del crimen y que su novio le había pedido que mintiera. De cualquier manera, Hernán fue llevado a la comisaría, de donde al día siguiente, por orden del juez de instrucción de la causa, Juan Pablo Fernández Risi, fue trasladado a Puerto Iguazú, a cerca de 60 kilómetros de Puerto Esperanza, en prevención de que pobladores de la localidad intentaran tomar la comisaría buscando venganza. Se afirma que también previendo algún tipo de violencia dentro del reclusorio, el juez ordenó que el joven estuviera aislado de los demás presos. Hernán permanecería detenido en la Unidad Regional 5 de Puerto Iguazú hasta que pudiera ser interrogado por el juez de instrucción, cosa que estaba planificada para la siguiente semana. Un par de días más tarde, Nora pudo trasladarse para tratar de ver a su hijo y tras mucho insistir, le permitieron verlo unos pocos minutos. Según el relato, que haría después la madre del joven, cuando le permitieron la entrada a la celda, como es natural, la mujer corrió a abrazar a su hijo, pero Hernán le pidió que no lo hiciera porque estaba muy adolorido, ya que según afirmó, lo habían golpeado y estaba durmiendo encadenado a una barra de hierro y prácticamente desnudo, por lo que le dolían mucho los brazos y la espalda. De acuerdo con el relato de Nora, su hijo estaba muy golpeado y casi susurrándole al oído, el joven le dijo que lo estaban matando a golpes para que confesara que había sido él el responsable de la muerte de Tati. Hernán habría dicho que le colocaron bolsas de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarlo y le dijo a su madre que creía que no la volvería a ver. Finalizados los pocos minutos que le permitieron a Nora ver a su hijo y que la dejaron más angustiada que cuando entró, los funcionarios de vigilancia dieron por culminada la breve visita. Sin embargo, después, los efectivos del centro de detención
le dijeron a Nora que el domingo podría llevarle comida y una manta a su hijo y, por supuesto, Nora estaba muy animada de poder asistirlo y volver a verlo. Y de ahí me encuentro con otra sorpresa. Me dice el señor, señora, venga, me dice, ¿usted qué apellido tiene? Vengo a ver a mi hijo Cepeda Hernán, porque acá esta mañana se encuentra un chico, me dice, que es ahorcado en el calabozo. De ahí cuando me dice Hernán, señor, me descontrolé totalmente. Me quedé como loca, grité, tiré todo lo que llevé. Me quise matar, señor. Mediante que me pasó eso, señor, fue que me enteré que mi hijo había sido ahí, le llevaron para hacerle todas las tos y no sé qué es lo que le hacían. Estaba en la morgue, había sido mi hijo ahí, yo no sabía dónde estaba, me decían que estaban en Posada. La información fue confirmada ese mismo día por el juez Juan Fernández Ricci. En hora de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, me informaron telefónicamente acerca de esta noticia. Bueno, nos constituimos al lugar con el secretario actuante y sí, nos encontramos con esta situación aparente, aparente suicidio, en el sentido de una persona ahorcada. De acuerdo con el magistrado, aun cuando el hecho parecía haber sido autoinfligido, ordenó la detención del funcionario policial que tenía a su cargo la custodia de los calabozos. Para muchos era evidente que algo estaba mal, como mínimo el hecho de que Hernán hubiese tenido a disposición un elemento que aparentemente fue un cordón de zapatos, aunque algunas fuentes sostienen que fue el cordón de una sudadera, ya que es responsabilidad de los custodios del centro de reclusión que los detenidos no ingresen a las celdas con ningún elemento con el que puedan causar daño a otros reclusos o a sí mismos. Según trascendió, fueron otros presos que se encontraban en celdas vecinas los que cerca de las 8 de la mañana de ese domingo alertaron a los funcionarios policiales de la presencia del cuerpo sin vida de Hernán, que permaneció tal cual fue encontrado hasta que llegaron al lugar el médico forense y los peritos de la División de Criminalística. Según contarían más tarde los padres de Hernán, luego de que se llevaron a cabo los estudios post-mortem de su hijo, confirmando que el joven se había quitado la vida dentro de la celda con una cuerda, el cuerpo de Hernán les fue devuelto en una lujosa urna que fue costeada por la municipalidad, al igual que el servicio fúnebre. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Diego, el padre de Hernán, en contra del deseo de las autoridades, él decidió revisar el cuerpo de su hijo antes de que fuera sepultado y afirmó que en el torso había 8 costillas fracturadas. Sus manos estaban muy lastimadas. Tenía marcas de quemaduras eléctricas en varias partes del cuerpo y el cráneo también estaba roto. Adicionalmente, jamás pudieron ver el informe del examen forense. Pese a que para la familia de Hernán nada de lo que les habían dicho era cierto, con la muerte del joven para las autoridades, el caso de Tati quedaba cerrado con broche de oro. De hecho, encontramos algunas fuentes que afirman que en el expediente judicial quedó establecido que el día de los hechos, mientras Tati pasaba por un terreno baldío, fue interceptada por Hernán, que luego de abusar de ella, puso fin a su vida. En el expediente quedaría asentado que tras ser detenido, el presunto agresor se quitó la vida en una celda. A estas conclusiones se sumaba que, según informaron las autoridades, el semen encontrado en el cuerpo de Tati se correspondía con el ADN de Hernán. De más está decir que con esta historia ni los padres de Hernán ni la madre de Tati estaban de acuerdo. Más allá de esto, lo único que seguía adelante, al menos en teoría, era la causa por la muerte de Hernán mientras se encontraba bajo custodia policial. Las familias de ambas no se quedaron calladas, particularmente la madre de Tati. Encabezó frecuentes marchas por la localidad, siempre acompañada de un buen grupo de pobladores, y se unió a cualquier protesta que reclamara abusos contra mujeres. Por su parte, los padres de Hernán exigían responsables de la muerte de su hijo por acción u omisión. En este punto,
Posiblemente ustedes, como nosotros, en un momento se preguntarán ¿por qué los familiares de ambos eran tan vehementes al negar la posibilidad de que el hecho se hubiese sucedido como lo decían las autoridades? Es por eso por lo que profundizamos en la investigación para unir una serie de puntos aparentemente aislados. Entre los hechos que llamaron la atención de Rosa y varias otras personas estaba la presencia en la escena del crimen de altos personeros gubernamentales de la región, como el diputado provincial Gilberto Gruber, conocido como el Pato Gruber, también su hermano Alfredo Gruber, el intendente de Puerto Esperanza, e incluso la esposa de este último, quienes habrían sido notificados del hecho incluso antes que los familiares de Hernán, a cuya madre ni siquiera se le permitió entrar a la zona mientras los Gruber caminaban libremente por la escena del crimen, incluso tratando de ubicar pruebas según ellos mismos declararían. En primer momento nunca me dejaron ver a mi hija. ¿Y cómo me pregunto yo? ¿Cómo, si yo soy la madre, cómo no me van a dejar ver a mi hija? No le dejaron ver los hermanos, no le dejaron ver a nadie, los parientes, a nadie le dejaron ver a mi hija. ¿Y por qué? Si tanta otra gente que no fueran de la familia vieron y pisotearon el lugar del hecho, qué sé yo, ¿y cómo las cosas van a ser así entonces? A esto le sumaríamos una versión de la cual no encontramos información oficial, según la cual, la noche del crimen, Tati habría asistido a la fiesta de cumpleaños de un joven llamado Fabián Gruber, precisamente sobrino de Alfredo Gruber, el intendente local, e hijo del diputado provincial Gilberto Gruber. En dicha fiesta también habrían estado presentes otros jóvenes que en la zona eran conocidos como los hijos del poder, algunos de los cuales anteriormente ya se habían visto de alguna forma relacionados con hechos de violencia contra jovencitas. A esta versión se suma otra según la cual Hernán, al ser interrogado, afirmó que él había captado a Tati, pero luego se la había entregado a otros 4 chicos. Por otra parte, Daniel Ortigosa, periodista y propietario de la emisora radial FM Imperio de Puerto Esperanza, recibió un sobre anónimo que contenía unas 5 fotografías del cadáver semidesnudo de Tati, y en una de esas fotografías se veía en la mano de la joven lo que parecía ser un cabello rubio y semilargo, muy distinto al cabello oscuro y corto de Hernán. Algunos desacreditaron de entrada la foto, ya que el presunto cabello era casi imperceptible, y el juez de la causa afirmó que ante todo las fotografías debían ser peritadas. Cabe destacar que entre las denuncias de las familias de las víctimas estaba la de la existencia de una relación de amistad entre el juez de la causa, Juan Pablo Fernández Risi, y la familia Gruber. Pero además, Daniel Ortigosa aseguró que en las fotos que recibió se hacía evidente que Tati no había muerto en el sitio donde fue encontrado su cuerpo, sino en otro lugar. Lamentablemente, no encontramos mayores detalles a este respecto, pero habría más. Nosotros también tenemos novedades y tenemos también grabaciones donde el diputado Pato Gruber afirma que él también estuvo removiendo en la capoeira, buscando pruebas, que eso está totalmente prohibido, es una irregularidad total, se ensució el lugar del hecho para tapar evidencia. Aparentemente, en las mismas fotos se hacía evidente que el cuerpo de Tati había sido lavado en el hospital de Puerto Esperanza antes de ser enviado a manos del médico forense, con lo que podría haberse eliminado buena parte de las posibles pruebas del crimen. Esta denuncia fue formulada por el abogado Hermindo González, perteneciente a la red Infancia Robada. Los familiares de los jóvenes comenzaron a pedir que se realizaran nuevas autopsias, pues la desconfianza en los procedimientos locales era evidente, pero según contaría Nora, este proceso representaba un costo para cada una de las familias que ascendía a 50,000 pesos argentinos, que en aquel momento eran cerca de $10,000, una cifra sencillamente inalcanzable para 2 grupos familiares
de escasos recursos que en un primer momento, según contaría Nora, intentaron vender sus viviendas, pero no lo lograron, por lo que en una entrevista Nora asomó una solución extrema. Y ahora lo que pienso es que quiero que escuchen la gente. Ahora yo voy a vender mi riñón. Pusimos en venta el riñón, mi hija y yo, con tal que nosotros consigamos el dinero que estamos necesitando para la sumación al Carmen y mi hijo. Afortunadamente, esta dramática salida no fue necesaria, ya que el juez accedió y ordenó que los cuerpos de Tati y Hernán fueran exhumados para que se realizaran nuevas necropsias, de las que tomarían parte peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero faltaba un detalle por resolver, y era que los familiares de Tati y Hernán se negaban a que el procedimiento fuera llevado a cabo mientras el juez Juan Pablo Fernández Ricci siguiera al frente del caso, ya que definitivamente no confiaban en su accionar dadas sus conexiones con los Gruber, a quienes consideraban involucrados en el hecho. A 6 meses del crimen, la tensión era evidente en las calles, las protestas no cesaban y los familiares de las víctimas llegaron a encadenarse a las puertas del juzgado de instrucción, solicitando respuestas o que el juez se inhibiera. Al final, la presión constante terminó surtiendo efecto y hacia finales de marzo de 2013, el juez Juan Pablo Fernández Ricci consideró que los agravios por parte del abogado de las familias de Tati y Hernán afectaban su condición moral y decidió inhibirse. A partir de ese momento, el caso quedaría en manos del juez Ricardo Gerometa. Este caso incluso desencadenó un careo entre medios de comunicación. Uno de ellos se mostraba a favor de que la investigación fuera definitivamente cerrada. Entre los aspectos que destacaba el trabajo crítico está que la escena del crimen no fue debidamente preservada por las autoridades, ya que lejos de impedir el ingreso a cualquier persona ajena al área de criminalística, el diputado Gilberto Gruber fue fotografiado dentro de la zona cercada y declaró a los medios que él mismo había colaborado en la búsqueda de pruebas mientras el propio intendente impidió la entrada de Rosa a la zona para poder ver a su hija. Este trabajo periodístico también destaca que tras el levantamiento, el traslado del cuerpo de Tati al hospital para hacer el primer levantamiento de heridas antes de que el cuerpo fuera enviado a la morgue, también fue irregular, pues según el medio, ese traslado no fue asentado en el libro de ingresos del hospital y ni siquiera el médico de guardia fue informado. El trabajo de la agencia Paco Urondo destaca que habría sido en ese hospital donde el cuerpo de Tati fue lavado, quizás eliminando información valiosa para los estudios en la morgue. Este informe también pone de manifiesto que en las fotografías recibidas por el periodista Ortigosa, el cuerpo semidesnudo de Tati aparece en 3 lugares distintos, lo que como mínimo abriría el camino a sospechar que el crimen no tuvo lugar en el sitio donde fue encontrado el cuerpo. El trabajo periodístico reseña que presuntamente el crimen habría tenido lugar en el campo de aviación de Puerto Esperanza, situado a 2 kilómetros de donde apareció el cadáver. Adicionalmente, este análisis sostiene que la nota de un medio local no toma en cuenta que la familia de Hernán denunció que el celular y la navaja supuestamente encontrados en su casa fueron plantados por los policías que hicieron la inspección de la vivienda. Por otro lado, pone de manifiesto las declaraciones de un hombre llamado Carlos Duarte, maestro del curso de Hernán y Tati en la escuela, quien afirmó, antes de la detención del joven, que las autoridades se llevaron a un grupo de 10 chicos de condición humilde que fueron aterrorizados e incluso golpeados mientras les decían que buscaban a un culpable. La directora afirmó que algunos alumnos nunca regresaron a la escuela y otros incluso se fueron de la ciudad. El trabajo agrega que las imágenes de la cámara de seguridad que las autoridades afirman registraron el paso de Hernán llevando a Tati en su motocicleta
nunca fueron vistas ni por los familiares de los jóvenes ni por su representante legal. Adicionalmente, los autores del trabajo de agencia Paco Urondo afirman que pudieron conocer que al día siguiente de la muerte de Tati, el joven Fabián Gruber, hijo del intendente y sobrino del diputado, ingresó al hospital de Puerto Esperanza, donde una enfermera lo habría atendido por lesiones en su cuello, espalda y zona genital. La nota aseguraba que sospechosamente la enfermera se prestaba a realizar un viaje a Suiza. El trabajo periodístico también reseña que Fabián amenazó con un arma de fuego al docente de la escuela de Tati y al periodista Fabián Ortigosa, y que uno de los amigos de Fabián, presuntamente mencionado como participante en el crimen, puso fin a su propia vida. Con este cuadro, el caso por las muertes de Tati y Hernán cumplió un año que nada cambiara, y con los familiares y pobladores en la calle exigiendo justicia para ambos chicos. La marcha de este primer año estuvo acompañada por la religiosa Marta Pelloni, que se hizo conocida en la década de los 90 tras apoyar a la familia de una joven llamada María Soledad, en cuyo asesinato aparentemente también estuvieron involucrados los hijos del poder y en circunstancias similares al caso de Tati. Consultada por la prensa, la hermana Pelloni afirmó que en el celular de Tati estaban agendados los teléfonos de Hernán y de Fabián, por lo que cabía la posibilidad de que la joven hubiese sido entregada por Hernán a su destino final. Rosa también afirmó que estaba convencida de que Hernán había entregado a Tati y había tomado parte en el hecho, pero se había llevado a la tumba la verdad de lo sucedido y quienes habían participado. Mientras en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Tati, una pequeña capilla recordaba el trágico hecho y para Rosa la necesidad de que realmente se hiciera justicia. En agosto de 2013, el juez original de la causa fue definitivamente apartado del caso y su lugar fue ocupado por el juez penal Roberto Saldaña, quien un mes más tarde estuvo presente en el cementerio durante la exhumación de los cuerpos de Tati y Hernán, que serían trasladados a la morgue de Posadas y de ahí a Buenos Aires, donde se realizarían nuevos estudios a cargo de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación. Cabe destacar que Rosa criticó que los cuerpos no fueran llevados directamente a la capital. En el caso de Hernán, se buscaría aclarar si su muerte había sido autoinfligida y en el caso de Tati, verificar las muestras de ADN y tratar de encontrar algún otro elemento que pudiera dar nuevas luces a la investigación, entre ellos el cabello rubio que parecía verse en la foto. Ante esta exhumación, el diputado Gilberto Gruber se mostró complacido. Afirmó que desde que comenzaron a circular versiones sobre la presunta vinculación de su hijo en el hecho, el joven Fabián se presentó voluntariamente para que le fuera tomada una muestra de ADN, pero como su nombre no figuraba en el expediente, la diligencia no se realizó. El diputado regional aseguró que esta era una oportunidad para demostrar que Fabián no había tenido nada que ver en lo sucedido. Según informó Gilberto Gruber, ahora con el nuevo pedido de exámenes, el juez solicitó que se tomara muestra del ADN de Fabián, que estaba seguro descartaría su participación. Se supo que el nuevo juez de la causa también ordenó tomar muestras genéticas de otro joven de apellido Villalba, que tenía una motocicleta parecida a la de Hernán y que al parecer había tenido una relación con Tati en el pasado. Aún así, no descartó que fueran tomadas otras muestras. Por su parte, Fabián, en entrevista para un medio de comunicación, aseguró que no conocía a Hernán y tampoco a Tati, aunque afirmó haberla visto 3 años antes en un arroyo de Puerto Esperanza con unos amigos, y como él conocía a los amigos, lo invitaron después a un baile donde nuevamente vio a Tati, pero nunca habló con ella. Fabián relató que el día de los hechos había estado trabajando en el taller de su padre arreglando una máquina hasta las 8 de la noche cuando se fue a su casa. Luego llamó a un amigo para que salieran a comer, pero como hacía mucho frío, lo invitó a comer en su casa y cuando su amigo se fue, él se acostó a dormir. Según Fabián, a las 5 de la mañana,
tenía varias llamadas perdidas de su tío, el intendente, y él pensó que le había pasado algo a su padre. Fue su madrastra la que se comunicó con el tío y éste le informó de la muerte de la chica. El joven atribuyó el hecho de verse vinculado en el crimen a opositores políticos de su padre y de su tío. Pese a todo lo dicho, Rosa aseguró que no le creía al joven ni a sus familiares y estaba convencida de que Fabián había tenido algo que ver con la muerte de su hija y que a Hernán lo habían liquidado en prisión para que no dijera por orden de quién había actuado. Los nuevos estudios en la capital argentina demoraron bastante, al punto que a inicios de diciembre aún no se habían realizado y los familiares de Tati y de Hernán nuevamente encabezaron protestas de calle ante la tardanza. A este respecto, estuvo de acuerdo el intendente Alfredo Gruber, quien en declaraciones en febrero de 2014 también reclamó más celeridad en la entrega de los resultados de esos exámenes, pues para ese momento ya habían pasado unos 5 meses de la exhumación de los cuerpos y el funcionario afirmó que particularmente esclarecer los hechos que llevaron al fallecimiento de Hernán era determinante, pues eso fue la fuente de todas las posteriores dudas. Sobre estos nuevos estudios, las noticias llegaron comenzando el mes de marzo de 2014, cuando los cuerpos fueron devueltos al lugar de origen y los familiares exigían la presencia del juez de la causa para revisarlos antes de sepultarlos nuevamente, pues decían que el caso había tenido tantas irregularidades que querían que el magistrado constatara que todo estuviera bien. Horas después, sin la presencia del juez, pero con el levantamiento de un acta policial, los ataúdes fueron abiertos para verificar las identidades de quienes los ocupaban, luego de lo cual se procedió a darles sepultura nuevamente. Mientras, en manos del juez se encontraban los primeros resultados de los nuevos estudios forenses practicados en la capital argentina y según informó el magistrado, con respecto a la causa de muerte de Hernán, los nuevos exámenes no fueron concluyentes para determinar si el joven había acabado con su vida o el hecho había sido perpetrado por terceras personas. Sobre este tema, aún se estaban esperando los resultados de las pericias criminalísticas que realizaría la Gendarmería Nacional en la celda donde se produjo el deceso. Más allá de las expectativas de los familiares de Tati, cuando se revelaron los resultados de los nuevos estudios realizados, no hubo diferencias con los originales. Según los resultados, los hisopados vaginales y anales en el cuerpo de la chica mostraron presencia de ADN solo de Hernán, cuya huella genética también fue encontrada bajo las uñas de la mano derecha de la joven. Igualmente, se encontró material genético de Tati en una roca que habría sido usada para poner fin a su vida. Por otra parte, se confirmó que en la motocicleta, el casco, la navaja, la capucha de sudadera y en el pantalón de jean de Hernán había presencia del ADN solo de Tati. Finalmente, sobre el mencionado cabello rubio encontrado en la mano de Tati, al parecer no se pudo extraer material genético del mismo. En mayo de ese año, 2015, se supo que las familias de Hernán y de Tati, junto a familiares de víctimas de otros casos sin resolver en Misiones, viajarían a Buenos Aires para sostener una reunión con la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aunque no encontramos mayor información sobre esa reunión. También se conoció que a inicios de diciembre de ese año 2015, un grupo de peritos pertenecientes a la Gendarmería Nacional realizó el peritaje de la celda en la cual estaba recluido y fue encontrado sin vida Hernán. Se supo que el trabajo fue supervisado por el juez de la causa. El estudio buscaba determinar si el deceso del joven efectivamente podía haberse producido de la forma en que narraron los funcionarios policiales o no. Para ese momento, ya peritos de la Corte Suprema de la Nación habían avalado el informe original de que la muerte había sido ocasionada por el propio Hernán. De lo sucedido con los funcionarios policiales de guardia la noche de la muerte de Hernán, no encontramos más información, luego de que tras una detención inmediatamente después de los hechos, fueron dejados en libertad. En el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Tati, fue colocada una cruz como recordatorio de lo sucedido.
Pero para los padres de Hernán Céspedes y de Elieni Itatí Piñeiro, la cruz sigue a sus espaldas y jamás se han dado por satisfechos con las explicaciones obtenidas de las investigaciones que tanto para ellos como para muchos de los pobladores de la zona siempre estuvieron manchadas por el pesado velo de los intereses políticos y las complicidades gubernamentales, policiales y judiciales. Pero como siempre, lo único que resiste al paso del tiempo es el amor puro de los familiares de ambos, y es así como particularmente Rosa ha encabezado en julio de cada año una marcha recordando lo que considera la impunidad por el asesinato de su hija y apoyando a las familias de tantos otros crímenes que tampoco han recibido respuesta o no se sienten satisfechas con las explicaciones de las autoridades. Unos pocos años después del hecho, un mural fue creado para recordar a Tati y por extensiones a tantas otras mujeres cuyos casos no han sido resueltos o al menos no convincentemente para sus familias. Y pareciera que no faltarían razones para dudar, pues encontramos una información fechada en mayo de 2018 que daba cuenta de que el comisario Rubén García y 3 oficiales habían sido removidos de sus cargos tras viralizarse un video en el que los funcionarios propinaban una golpiza con un cinturón a un detenido, al parecer, además, discapacitado. Cabe decir que este comisario estuvo a cargo de la investigación del crimen de Tati. Se conoció que Daniel Ortigosa, el periodista que recibió las fotos de Tati, en 2016 recibió mensajes amenazantes en los que le decían que lo iban a mandar a visitar a Tati. Pero para una madre, el paso del tiempo no amilana el dolor, y a 5 años de perder a su hija, estas eran las palabras de Rosa. Yo siento una bronca tremenda, una desilusión por todo lo que pasó y ya pasando todo este tiempo y no tener respuesta y no saber qué pasó. Es muy duro, es todo, viendo que una niña es tan joven, tan bonita y bueno, tan simple, queriendo tener un futuro, tenía toda una vida por delante, ¿no? Y de un día para otro ya no está. Tras escuchar a esta mujer, solo nos queda preguntarles: ¿qué piensan ustedes de este caso? ¿Creen que la policía actuó ajustada a la ley y las normas en la investigación? ¿Están de acuerdo con la creencia de Rosa en que los culpables de la muerte de su hija no fueron castigados? Esperamos leer sus comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.